Los 12 apóstoles de Jesucristo. Los apóstoles de Jesús eran hombres sencillos de diversas procedencias, pescadores, campesinos y artesanos que dejaron todo para seguir a su Maestro. Como testigos de la resurrección, fueron llamados a difundir el Evangelio por el mundo. Sin embargo, su misión no estuvo exenta de desafíos, enfrentaron persecuciones y martirios debido a su fe, sacrificando sus vidas por amor a Cristo. Cada una de sus muertes es un testimonio de su lealtad al Maestro y de la crueldad que la humanidad puede infligir. Si crees que tuvieron muertes comunes, estás equivocado. Sus vidas y muertes están envueltas en misterio, controversias y narrativas impactantes. Aquí exploramos los detalles registrados en la Biblia y las tradiciones de la Iglesia. Juan, el apóstol amado. Juan, hijo de Zebedeo y Salomé, y hermano de Santiago, es una figura central en las narrativas bíblicas. Conocido como el discípulo a quien Jesús amaba, su relación cercana con Cristo le otorgó una perspectiva única de sus enseñanzas. Fue testigo de eventos cruciales como la Transfiguración y la Última Cena, y compañero de un papel importante en la comunidad cristiana primitiva. Según la tradición, Juan sufrió persecuciones bajo el emperador Domiciano. Se dice que fue capturado, torturado y lanzado a un caldero de aceite hirviendo, pero milagrosamente salió ileso. Posteriormente, fue desterrado a la isla de Patmos, donde recibió las visiones apocalípticas que registraron en el libro de Apocalipsis. Aunque no hay evidencia bíblica que confirme este relato, los padres de la Iglesia lo han transmitido como tradición. Juan habría muerto de causas naturales en Éfeso, Asia Menor, alrededor del año 100 DC, a los 94 años. Su legado incluye profundas enseñanzas espirituales, palabras de esperanza y amor, y la perspectiva triunfante del Apocalipsis, que fortaleció la fe cristiana en tiempos de persecución. Santiago, hijo de Zebedeo. Santiago, hermano de Juan, fue uno de los apóstoles más cercanos a Jesús. Estuvo presente en momentos clave como la Transfiguración, la resurrección de la hija de Jairo y la agonía en Getsemaní. Este apóstol formó parte del círculo íntimo junto con Pedro y Juan, lo que evidencia la confianza especial que Jesús depositaba en ellos. Tras la muerte de Jesús, Santiago se enfrentó a un trágico destino. Según Hechos 12, 1-2, el rey Herodes Agripa y ordenó su ejecución para complacer a los judíos. Aunque los detalles son escasos, se cree que fue decapitado o atravesado por una espada. Este evento lo convirtió en el primer apóstol en ser martirizado, marcando el inicio de las persecuciones. Santiago, hijo de Alfeo. Conocido como Santiago el Menor, su participación en los evangelios es más discreta. Tras la muerte de Jesús, su papel en la expansión del evangelio es menos documentado. Según la tradición, también murió como mártir. Algunos relatos afirman que fue decapitado por orden de Herodes Agripa y, mientras que otros sugieren que fue arrojado desde el pináculo del templo y apedreado hasta morir. El martirio de Santiago y la expansión de la Iglesia. En la J. La pérdida de Santiago generó una mezcla de duelo y determinación entre los creyentes. Pedro y los demás apóstoles, conscientes del peligro, se fortalecieron en su fe y compromiso con la misión encomendada por Jesús. El sacrificio de Santiago sirvió como un recordatorio doloroso pero poderoso de los extremos sacrificios requeridos en este camino. Inspiró una nueva ola de evangelización que llevó el mensaje del Evangelio más allá de Jerusalén, Judea y Samaria, alcanzando los confines del Imperio Romano. La sangre de los mártires nutrió el crecimiento de la fe, encontrando corazones receptivos en busca de esperanza y verdad. La historia de los dos Santiagos. Mientras Santiago, hijo de Zebedeo, protagonizaba un ministerio público que culminó en su martirio, Santiago el Menor desempeñaba un papel discreto pero vital en la iglesia primitiva. Aunque las escrituras ofrecen pocos detalles sobre su vida posterior, la tradición señala que su dedicación silenciosa contribuyó al fortalecimiento de la comunidad. Pedro, de pescador a pilar de la iglesia. Pedro, originalmente conocido como Simón, nació en Betsaida, Galilea. Como pescador, fue llamado por Jesús a convertirse en pescador de hombres. Su nombre fue cambiado a Pedro, que significa roca, simbolizando la solidez de la fe que demostraría. A lo largo de los evangelios, Pedro es presentado como un discípulo fervoroso, a menudo impulsivo pero profundamente dedicado.
Fue testigo de milagros como caminar sobre las aguas y fue el primero en reconocer a Jesús. Tras la resurrección, Pedro puso un papel central en la expansión del Evangelio, especialmente entre los gentiles. Eventualmente, se fundó en Roma, liderando la comunidad cristiana. Durante la persecución de Nerón, tras el gran incendio de Roma en el año 64 DC, Pedro fue detenido y condenado a muerte. Según la tradición, pidió ser crucificado cabeza abajo, alegando no ser digno de morir como su maestro. Su martirio en el Monte Vaticano marcó el inicio de una nueva etapa para la Iglesia, cuyo mensaje continuó extendiéndose. El legado de Pedro. La vida de Pedro, marcada por sus fallos y triunfos, es un testimonio de la gracia transformadora de Dios. Desde su negación hasta su restauración, su valentía y sacrificio inspiran a los cristianos a vivir su fe con determinación. Su muerte no fue el fin, sino el comienzo de una iglesia que, fortalecida por su ejemplo, se expandió con vigor. Judas Tadeo, el apóstol silencioso. Judas Tadeo, también conocido como Lebeo Tadeo o Judas hijo de Santiago, es uno de los apóstoles menos mencionados en la Biblia, pero su legado es significativo. En la última cena, mostró un deseo genuino de comprender los misterios del reino, evidenciando su búsqueda espiritual. Tras la muerte de Jesús, se dedicó a la propagación del Evangelio, particularmente. Judas Tadeo es reconocido como el autor de una breve pero poderosa epístola dirigida a los cristianos, donde exhorta a la perseverancia en la fe y al amor fraternal. Aunque menos conocido, su contribución a la iglesia primitiva fue esencial, demostrando que incluso los roles menos visibles tienen un impacto duradero en Judas Tadeo, mártir de la esperanza. La tradición cristiana presenta diferentes relatos sobre la muerte de Judas Tadeo. Una versión sugiere que fue martirizado junto con Simón mediante apedreamiento, mientras que otras fuentes indican que fue ejecutado brutalmente con hachazos. Aunque los detalles específicos varían, su muerte se considera un testimonio de su dedicación y fidelidad a Cristo. Judas Tadeo es venerado como el santo patrón de las causas perdidas y desesperadas, simbolizando la esperanza que perdura incluso en las situaciones más difíciles. Andrés, el apóstol de la cruz en forma de X. Andrés, hermano de Simón Pedro, compartió una cercanía especial con Jesús desde el inicio de su ministerio. Aunque a menudo estuvo a la sombra de otros apóstoles, Andrés apoyó un papel crucial en momentos clave de los evangelios, como en la multiplicación de los panes y peces, donde presentó al joven que ofreció los alimentos. Tras la muerte de Jesús, Andrés emprendió viajes misioneros a regiones como Escocia y Grecia, fundando comunidades cristianas. La tradición cristiana señala que Andrés enfrentó el martirio en Patras, Grecia, donde fue crucificado en una cruz en forma de X, conocida posteriormente como la Cruz de San Andrés. Antes de su muerte, habría soportado torturas y azotes. Andrés pidió ser crucificado de esta manera por humildad, considerando que no era digno de morir como su maestro. Sus restos fueron trasladados a Escocia, donde la tradición afirma que un naufragio marcó su llegada, consolidando su conexión con la región. Felipe, fe y razón en la propagación del Evangelio. Felipe, originario de Betsaida, fue llamado por Jesús y es grabado por su participación en episodios significativos de los Evangelios. En la multiplicación de los panes y peces, Jesús desafió la fe de Felipe al preguntarle cómo alimentar a la multitud. Felipe respondió evaluando los recursos materiales, demostrando una perspectiva humana frente a un desafío divino. Este episodio subraya la importancia de confiar en el poder de Dios más allá de las limitaciones humanas. Tras la resurrección, Felipe continuó difundiendo el Evangelio, viajando a lugares como Samaria, donde realizó milagros y bautizó a numerosos creyentes. Según la tradición, Felipe murió como mártir en Hierápolis, Asia Menor, alrededor del año 80 DC, siendo crucificado y apedreado durante las persecuciones del emperador Domiciano. Simón el Celote, apóstol del fervor. Simón, conocido como el Celote, se destaca por su fervor y compromiso. Aunque poco se sabe de su vida antes de seguir a Jesús, su título sugiere una posible afiliación con los celotes, un grupo político-religioso que buscaba la independencia de Israel. Este trasfondo indica un celo nacionalista que, tras su encuentro con Jesús, se transformó en dedicación al reino de Dios. Los relatos sobre la muerte de Simón son escasos y variados.
según la tradición, se enfrentó a un martirio brutal, siendo desollado y cortado en dos durante las persecuciones del emperador Trajano. Su historia refleja la intensidad de su fe y su disposición a sufrir por la causa de Cristo. Bartolomé, el apóstol de la verdad. Bartolomé, uno de los 12 apóstoles, es presentado en el Evangelio de Juan como un hombre sin falsedad, un atributo destacado por Jesús mismo. Tras la muerte de Cristo, Bartolomé viajó a la India, donde predicó el Evangelio con éxito, logrando convertir a muchas personas al cristianismo. Sin embargo, su éxito atrajo la ira del rey pagano Astiages, quien ordenó su arresto y ejecución. La tradición ofrece relatos variados sobre su martirio, siendo la decapitación uno de los más comunes. Su vida y muerte reflejan la valentía y dedicación de un apóstol comprometido con la expansión del Evangelio, incluso frente a la persecución. La tradición cristiana ortodoxa sobre Bartolomé. Según la tradición cristiana ortodoxa, Bartolomé enfrentó una muerte particularmente brutal en el año 51. Fue desollado vivo antes de ser crucificado cabeza abajo debido a su negativa a renunciar a su fe en Cristo. Su piel fue exhibida públicamente como advertencia para otros cristianos. Mateo, el apóstol y evangelista. Antes de ser llamado por Jesús, Mateo, también conocido como Leví, trabajaba como recaudador de impuestos en Cafarnaúm, una profesión que lo colocaba en una posición socialmente despreciada. Sin embargo, su vida cambió radicalmente cuando Jesús lo invitó a seguirlo. Su contribución más duradera fue el Evangelio que lleva su nombre, una pieza fundamental del Nuevo Testamento. Según tradiciones cristianas antiguas, Mateo continuó predicando el Evangelio tras la ascensión de Jesús. Se cree que predicó en regiones como Etiopía y Persia, actual Irán. Respecto a su muerte, aunque existen diversas narrativas, la más difundida sostiene que fue martirizado por espada en la ciudad de Nadab, Etiopía. Su vida es un testimonio de fe y transformación, y su evangelio sigue siendo una guía esencial para el cristianismo. Tomás, también conocido como Dídimo o el Gemelo. Tomás, uno de los 12 apóstoles elegidos por Jesús, era originariamente un pescador de Galilea. Su apodo Dídimo sugiere que podría haber sido gemelo, aunque las escrituras no mencionan a su supuesto hermano. Es conocido por su sinceridad y por haber dudado de la resurrección de Jesús, ganándose el epíteto de Tomás el incrédulo. Tras expresar sus dudas, Jesús lo invitó a tocar sus heridas, lo que llevó a Tomás a proclamar su fe con las palabras, «Mi Señor y mi Dios». Según la tradición, Tomás realizó misiones en la India, donde difundió el mensaje del Evangelio. Finalmente, fue martirizado con lanzas en Chennai, India, tras una exitosa misión evangelizadora. Judas Iscariote, el traidor. Judas Iscariote es recordado como el apóstol que traicionó a Jesús. Originario de Queriot, poco se sabe de su vida antes de convertirse en discípulo. Aunque inicialmente compartía el propósito común de los apóstoles, su traición marcó un punto trágico en la historia cristiana. Durante la última cena, Satanás entró en Judas, llevándolo a entregar a Jesús por 30 piezas de plata. Más tarde, identificó a Jesús con un beso, lo que facilitó su arresto. Tras darse cuenta de las consecuencias de su acto, intentó devolver el dinero, pero al ser rechazado, consumido por la culpa, terminó ahorcándose. La tradición cristiana presenta su destino como un recordatorio de la seriedad de la traición y la tensión entre el libre albedrío humano y el plan divino. Su muerte, narrada en los Evangelios y en los Hechos de los Apóstoles, varía en detalles, pero coincide en su desenlace trágico. Según Mateo, Judas devolvió las monedas, arrojándolas al templo antes de ahorcarse. En los Hechos, se describe que, tras arrepentirse, sufrió una caída que lo llevó a una muerte aún más grotesca. El campo comprado con las 30 monedas, conocido como campo de sangre, se convirtió en un símbolo de traición, arrepentimiento y redención. La historia de Judas resalta las consecuencias de la desesperación y la falta de esperanza en el perdón divino.